Hola amigos, en el último video que les compartí les explicaba que iba a hacer una serie de videos que hablaran sobre la inmortalidad del alma. Y haciendo un breve recordatorio les mencionaba a ustedes sobre la evolución del pensamiento. Y vea que no digo la creencia, digo el pensamiento, la evolución del pensamiento de la existencia de Dios. Y esto del pensamiento de la existencia de Dios trae a colación la presencia de un alma. Esta alma, que es realmente, de acuerdo con la religión, al menos las tres religiones monoteístas más importantes, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, parten del momento en que el Señor expulsa a Adán del paraíso. Entonces, cuando Adán sale del paraíso, hay un libro apócrifo que me gustaría que ustedes lo leyeran, que se llama La vida de Adán y Eva, o el libro de Adán y Eva. Este libro fue escrito allá por el siglo I antes de Cristo o I después de Cristo, porque a la hora de leerlo, usted encuentra algunos aspectos que relacionan mucho a la existencia de Cristo como tal, o como el ser que nació en Belén, en unas partes de ese libro. Al principio se lo atribuían a Moisés, pero cuando usted lo lee se da cuenta que no puede ser Moisés porque el contenido es completamente diferente. Usted sabe que como habla una persona, los eruditos en esto pues entienden cuando habla un escritor y otro escritor. Es decir, no podríamos comparar a Miguel de Cervantes con Gabriel García Márquez, que son dos pensadores completamente diferentes, y que nosotros dijéramos que un pensamiento como 100 años de soledad se lo vamos a poner a Miguel de Cervantes, no creeríamos porque es diferente el pensamiento. Pues así viene siendo esto el libro. A lo que quiero llegar yo es que cuando el Señor expulsa a Adán y Eva del paraíso, definitivamente se ve el sufrimiento que tiene, en ese libro se ve el sufrimiento que tiene Adán y Eva y su deseo de regresar al paraíso. Y hacen penitencias, oraciones, ruegos, súplicas, regresos, intentos de entrar, y hacen muchísimas cosas por querer entrar al paraíso de nuevo. Y el Señor les dice, no, ve y cumple lo que te mandé. Porque si ahora ya conoces el bien y el mal, tú ya puedes desenvolverte por ti mismo. Entonces, con ese desarrollo de la conciencia, que si nosotros lo habláramos con el pensamiento del señor doctor Harari, lo relacionaríamos con la evolución cognitiva, cuando el cerebro se da cuenta, él se da cuenta que es una persona, y por supuesto al alma se le atribuye como que es un ser que vive dentro del cuerpo, como dos estructuras diferentes. Pues entonces lo que sucede es de que Adán le suplica al Señor, Adán le dice que quiere regresar y el Señor no se lo permite. Lo que sí se puede ver en ese libro es que el mal, de acuerdo con la fe, que es el diablo, el demonio, Lucifer, como usted le quiera llamar, tiene muchísimos nombres, trata de engañar a Adán. Bueno, lo trata de engañar de diferentes maneras. Por ejemplo, presentándole como ángeles divinos, presentándole como enviados del Señor y haciéndole sentir a Adán que es el Señor el que lo ha mandado para que haga tal cosa. Y a la hora de las horas, cuando él está por caer, le suplica al Señor que le oriente. Entonces el Señor viene y le demuestra que no es el Señor, sino que es el mal. Por lo tanto, de lo que yo les decía a usted al principio, que hay personas que pueden utilizar esa palabra para engañar a las personas, pues definitivamente eso abunda, porque desde el principio estuvo encargado el mal de disfrazarse de bien para engañar al inocente y hacer que el inocente crea que es cuestión del bien y a la hora de las horas es el mal. Pues bien, ese tipo de pensamiento, ese tipo de estructura da el origen a la inmortalidad del alma. Pero si nosotros tomamos
el pensamiento desde un punto de vista racional, vea que no voy a decir científico, porque ni la ciencia es perfecta, es decir, cualquiera me podría decir que yo como científico estoy a favor de la ciencia, y no, la ciencia también se equivoca, y se equivoca en grande. Entonces, no puedo decir, lo que pasa es que usted lo mira desde el punto de vista científico, y si usted lo mira desde el punto científico, la aplicación es diferente. No, yo no lo miro desde el punto de vista científico. Yo lo miro desde el punto de vista, ¿cómo le diría yo?, ecléctico, desde el punto de vista racional, con lo que mi capacidad mental y mi pensamiento crítico me hace que nosotros podamos verlo. Pues, después de que yo le explicaba que Da Vinci anduvo buscando, no sé si lo expliqué, pero lo explico aquí, con el Renacimiento, que pasa el oscurantismo y viene el Renacimiento y florece el arte, la música, la filosofía y la religión comparten el mismo ambiente, ya no es prohibido pensar como se pensaba y ya se podía discutir. Leonardo da Vinci tenía una gran curiosidad por saber que si realmente existía una estructura donde viviera el alma. Entonces venía él y inyectó ciertas cosas en las vacas para ver qué era lo que había, y él encontró que el alma vivía en el ventrículo anterior. Realmente se ha de referir al tercer ventrículo, porque nosotros tenemos 4 ventrículos. Los 3 ventrículos laterales, que son unos espacios que tienen líquido cefalorraquídeo en los 2 hemisferios, tenemos el tercer ventrículo que se encuentra en medio del diencéfalo, y por supuesto tenemos el 4º ventrículo que se encuentra en la base del cerebelo y la médula oblongada, el puente varal y todo eso. Lo que yo quiero decirle es de que al final, después René Descartes lo buscó y dijo que estaba en la glándula pineal. Y la glándula pineal, hasta hoy, todavía existen ciertos místicos que dicen que el alma vive en la glándula pineal y la consideran como el tercer ojo, cuando realmente la glándula pineal, lo único que ha encontrado la ciencia hasta ahora es que sirve para el reflejo de la luz y la creación de la hormona que produce el sueño y que genera los ciclos circadianos, el sueño y la vigilia. Ese es el enfoque que hasta hoy, hasta donde yo sé, por supuesto, se le ha encontrado a la glándula pineal. Pero luego de esto, y en el transcurso de los videos, yo les voy a explicar cómo esa semilla de estar la curiosidad de dónde radica el alma ha ido con desviaciones e intentos de reencuentro, desviaciones y intentos de reencuentro del pensamiento filosófico o científico, o mejor dicho, científico y religioso, porque el filosófico realmente está en medio. ¿Por qué está en medio? Porque la filosofía parte de mucha mística, de mucha mitología, de muchas alegorías, de muchos simbolismo, y la ciencia, pues, de demasiados números. Y la religión, pues, definitivamente con demasiada creencia, ¿verdad? Agarrar literalmente lo que está escrito. Entonces eso hace que se dividan los pensamientos y vengan y vayan y vengan. Entonces, a partir de esto, pues yo quisiera compartir con ustedes algunos de los avances que encontró la ciencia en cuanto a la existencia del alma, a partir de esos pensamientos abstractos, ¿verdad? Bien subjetivos, como que el de Da Vinci, que hizo que pensar que en el tercer ventrículo, de René Descartes, que cree que en la estaba de la glándula pineal. Luego el intento de encontrar las áreas principales del cerebro, como vino la frenología. La frenología decía que habían desarrollos diferentes que se daban en partes del cuerpo, y esas partes hacían que la personalidad estuviera determinada por el área que más se había desarrollado y toda esta cosa. Luego aparece eso que usted estoy diciendo ahorita, la frenología. Si ustedes vieron la película de Django Encadenado con Leonardo DiCaprio, en ese momento que él está explicando al doctor por qué, de acuerdo con la película y la historia, no es que eso sea así, por supuesto, no me lo vayan a agarrar literal. Entonces Leonardo DiCaprio le explicaba al doctor que los negros tenían más desarrollada un área específica del cerebro, que era la que lo hacía
fuerte, dependiente, pero no inteligente. Cosa que no es así. Pero la frenología lo intentó. Luego vino Brodmann e hizo las áreas de Brodmann que todavía se utilizan para focalizar a dónde se encuentran ciertas partes del cuerpo, del cerebro, y se encuentra el área 45 de Brodmann, el área 1 de Brodmann, el área 15 de Brodmann, para ubicar a dónde está el centro de la visión, el centro de la audición, el centro del habla, el centro del lenguaje sensitivo, a dónde se encuentra el lóbulo prefrontal y todas estas partes que se tienen del área de Brodmann. Ha sido sumamente complicado encontrar, entonces poco a poco yo lo voy a llevar a usted, espero darme a entender, realmente no es tan fácil, pero sí darme a entender con el enfoque que sacó Luria, y luego el enfoque que sacó el sistema nervioso humano de Murray y Barr, y darle cómo la estructura del cerebro en sí le permite a usted entender cómo el comportamiento humano, que si usted se da cuenta, psicología deja de llamarse el estudio del alma para empezar a llamarse el estudio del comportamiento humano o de la mente. Pero realmente psique significa alma, pero es un poco diferente al ánima, que también significa alma, y el ánimos, que también significa alma. Así que voy a tratar, y en lo posible, de hacer otro video más adelante, explicarles esto, pero quería terminar este eslabón que se encuentra dentro del principio del pensamiento espiritual religioso, la influencia del oscurantismo durante esos 1000 años que gobernó la Iglesia Católica. Realmente no llamamos la Iglesia Católica, sino la única existente, pero se llama Universal Católica. ¿Y qué pasó después? Que termina la Santa Inquisición y empiezan los nuevos pensadores como Galileo Galilei, y los pensadores Newton y ¿qué le digo? Da Vinci, que fueron los que iniciaron el auge de la ciencia. Luego les explico algo, en otro video les explico un poco más para no aburrirlos, no cansarlos ni no confundirlos. Muchas gracias, mis amigos.